definición de los derechos humanos, sociológicamente, utilizando modelos cognitivos y estableciendo a través de ellos nuestra perspectiva de la realidad social para determinar si se respetan o no los derechos humanos, y moralmente o políticamente, es decir, desde un punto de vista de las opciones prácticas y de las decisiones pues, del alcance de nuestro compromiso con la acción. O sea, sociológicamente o sea, estos enfoques que más como que pues lo relaciono yo personalmente entre la práctica y lo que es la teoría de su modelo político, de la teoría política. ¿Ya? El marxismo ha aportado sus propias soluciones a cada uno de estos ámbitos y ha visto que estas eran relativamente cogidas por el mundo actual. Si resulta difícil analizar y presentar una manera general del enfoque marxista a estos problemas, esto pues debido a que las teorías de Marx aún en la actualidad y desde que se crearon han sido pues difíciles de entender porque pues en sus libros básicamente eran ensayos de sus ideas y no eran como que bien estructuradas o como que bien explicadas. Y encontré leyendo de que él había dicho de que iba a explicar estos temas, pero nunca lo hizo. Estos temas... Sí lo hizo, pero ahorita hablamos de eso. Ok. Este enfoque o estas dificultades es porque el término marxista implica, por un lado, las opiniones del propio Marx tratadas como un sistema coherente y por otro, las opiniones que sostienen todos aquellos que aún adoptando las doctrinas de Marx, las han interpretado a su propia manera y las han adoptado a las condiciones prácticas de la acción, como lo venía diciendo anteriormente. O sea, él lo interrelacionaba y las personas que intentan interpretar la teoría marxiana, la teoría política marxista, para lo que me corrigió la profesora. Sino que si se oye marciana uno piensa en extraterrestre, o sea, puede pensarse así, sino que es uno, bueno, es un asunto, es una cosa relacionada. Bueno, entonces, pues, como lo dije anteriormente, yo interpreto pues esta teoría o esta relación con la sociología es que la teoría marxiana, o sea, hacen como que la ruptura, la diferenciación entre que una cosa es la interpretación de la teoría o cómo se establece la teoría política y otra cosa es cómo se lleva a la práctica, ¿sí? Una parte de la perspectiva marxista, la sociología de hoy, pues podemos decir que podrían abrir cambios de investigación y reflexión teórica que la sociología en la actualidad tiene serias limitaciones a identificar, como por ejemplo una parte fundamental de la sociología hoy se preocupa por el orden y la regulación social, por lo que se propone abrir varias sociologías para observar procesos de emancipación social. Yo recuerdo que en las primeras clases, cuando hablábamos de las eficacias, yo le hice un comentario a la profesora y es que me parecía muy interesante cómo o sea, cada tipo de sociología se encarga de estudiar como que un área, una rama en específico del derecho, específico de la sociología. Y este es uno de las críticas o de las reflexiones que hacen respecto a la sociología. Y otro que pues podría encontrar es cómo persiste el capitalismo. Persiste también la doctrina social, pero no de una única clase económica. Es necesario indagar sobre nuevas o recientes observaciones formadas de denominación social, disculpen. Esto hago la observancia o hago la observación de que pues lo que muy claramente todas las clases no lo dice la profesora, y es que el derecho siempre es cambiante, las opiniones siempre es cambiante, la sociedad siempre es cambiante, y un modelo económico o dos modelos económicos pues no van a abundar en todo lo que es la sociedad cambiante como tal. Y pues la sociología marxista y pues el problema de los derechos humanos, Marx indagó en reflexiones que permitieran acercar a las ideales de la realidad de los hechos y a través de trabajos y revelaciones científicas, discúlpenme, con el objeto de proporcionar una definición relativamente adecuada a una situación social. Como venía diciendo, o sea, los ideales o los hechos que pues se tienen en cuenta son de pronto muy distintos a la práctica o las realidades sociales. Y pues en estos medios que condujeron a cambios congruentes con las necesidades históricas
determinadas por el hombre. Pues si bien, como lo dije anteriormente, también una cosa pues es mantener dos teorías económicas y pues otra cosa es el avance de las sociedades, del hombre como tal, y que pues estas dos teorías económicas relacionadas o estructuradas en un ámbito diferente al que tenemos actualmente, pues determina el comportamiento del hombre como tal. Existía pues una convicción creciente de que el hombre no era individuo abstracto o aislado, sino de un ser social cuya situación está determinada por el conjunto de las relaciones sociales, como lo estoy diciendo y como lo he venido diciendo. O sea, el comportamiento de las sociedades, el comportamiento pues de las personas va directamente relacionada con el avance que tenga esta y con el modelo o el comportamiento económico que tenga esto. Bueno, esto es lo que refería Marx. Esta idea fue la esencia de los grandes sistemas sociológicos del siglo pasado, donde se conjugan los esfuerzos de reforma con los intentos de un análisis científico de las estructuras sociales y el proceso histórico en sus diversas ramificaciones, lo que pues establecía Comte, Spencer y ahora mismo que estoy explicando Marx. Así eran las doctrinas y pues de las utopías se dio ante la idea de conocimiento en concreto. Y pues, como lo dije anteriormente, establecer como que unas tópicos o temas en específico sobre qué quería inferir Marx como tal respecto a estos temas, se convierte como que un poco difícil de entender o diverso por la cantidad de intentos de interpretación, por lo que pues de pronto no se tiene como una concepción como tal sobre esto era lo que decía Marx, esto es lo que quería Marx o esto es lo que intentaba explicar Marx. Básicamente fue lo que entendí, lo que pude abordar respecto a la teoría marxiana y la relación con la sociología. Ok, Juan, muchísimas gracias. Valeria. Valentina. Valentina, perdón. No, siempre me pasa. Bueno, profe, ahora mi grupo, yo primero voy a empezar hablando de Hegel y pues la verdad, en primera instancia podría decir que es algo muy complejo y es una locura. ¿Por qué? Esto está muy difícil, profe. Pero por todos los temas que abarca y cómo adapta los conceptos también a su teoría, o sea, a su forma, a cómo él los ve. Bueno, podría empezar diciendo que Hegel es alguien muy idealista. O sea, su teoría se basa en algo muy idealista, considerando de que todas las cosas para él parten de la unidad, es decir, de un todo. O sea, como si todo estuviera unificado y eso conformara el todo. Bueno, y ya partiendo de eso, entonces él trabaja en lo que sería el espíritu mismo, el cual hace referencia a esas ideas trascendentales, lo divino, lo ideal y todas esas cosas, dentro de un prospecto ya terrenal. Entonces él desarrolla lo que sería una filosofía del derecho, donde él no se trata de centrar en un ámbito jurídico, sino que trata de partir de la realidad y nuestro entorno para apreciar en sí mismo lo que sería la razón humana, entendiendo con esto que la sociedad es producto de esta razón y que no podemos encontrar nuestras respuestas en el empirismo o aquello que es experimental o simplemente se puede dilucidar de la vista humana, sino que es algo que parte del intelecto, de ideas abstractas y un plano más elevado. Bueno, entonces, a partir de esto, Hegel plantea lo que sería la dialéctica lógica, la cual parte del pensamiento de Aristóteles, pero entonces él lo que hace es establecer un procedimiento donde existen tres cosas. Está primero una tesis. Esa tesis es como la afirmación de alguna cosa. Y ya está luego la antítesis, que es complementaria a esta, pero a la vez contradictoria, ya que esta antítesis lo que hace es contraponerse a esa tesis como si se tratara de contraponer dos espejos. Y de ahí mismo nace la síntesis, la cual ya sería la unión de todo eso en uno solo, el espíritu, que se puede comprender como el conocimiento, el logos, lo que sea eso. Y ya luego de eso, en esa síntesis donde parte el espíritu, él hace otra división,
O sea, él pasa dividiendo en tres. Y dice que entonces existen tres tipos de espíritus. Está el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. Ese espíritu subjetivo se considera ya en sí como ese conocimiento, el conocimiento que está ahí planteado, que ya nos lleva a la acción. Aquí consideramos lo que sería lo que sentimos, lo que percibimos, lo que entendemos. Está lo de la autoconciencia, que es de ahí donde surge la dialéctica del amo-esclavo. Y también está la razón, que es ya esas dualidades de la acción. Y ya ahora lo que nos interesa más que todo aquí, con lo que estamos trabajando, es el espíritu objetivo, que es ya cómo se realiza ese espíritu en el mundo para Hegel. Y es que lo divide, por así decirlo, como en tres. Como, sí, que es lo que palpa en la sociedad, y es primeramente el derecho. El derecho entendido como aquella reglamentación o aquella reglamentación que se hace de la conducta humana, algunas acciones. Está también la moral, que sería la interiorización que nosotros hacemos o esos valores con los que nosotros contamos todos los individuos, algo universal. Está la eticidad también, que es la síntesis ya, o sea, es como que él todo va dividiendo entre lógico, ese pensamiento, porque contrapone el derecho y la moral, pero a la vez al final las unifica, porque está la eticidad, que sería esa síntesis entre la ley y la moral, y que es de ahí donde va a surgir en sí todo lo que sería el Estado, la sociedad y la familia. Ok. Y ya, bueno, para no dar tanto vuelta, ya en este espíritu objetivo, entonces lo que se logra vislumbrar es esa totalidad de la sociedad, ya que el Estado es quien fundamenta o funda ese espíritu objetivo, que a través de la moral y la ética y el derecho es que se puede encontrar que este es como un ente totalmente racional. Entonces, a partir de eso, él también realiza como una especie de proceso lógico con lo que sería el Estado, ya que, bueno, primero considera el Estado solo. El Estado, lo que es el Estado en sí mismo, que nos encontramos con ¿qué hay en un Estado? Pues vamos a encontrar lo que sería todas esas voluntades de los individuos que están dispuestos a formar esa sociedad para poder sobrevivir. Más que todo es para poder sobrevivir, no porque realmente lo quieran, sino por una necesidad. Ya luego nace lo que sería como la contraposición, donde está el Estado frente a otros estados, y que es aquí donde nace el derecho externo, es decir, aquel que está fuera del primer estado. Y ya finalmente está lo que sería la idea de algo absoluto, ya, en un todo, porque al final es como que está toda la idea planteada, pero necesita ser descompuesta para luego volverla a unificar. Y es que entonces se entiende como una idea suprema que permanece inmutable a través de toda la historia, por así decirlo. Y entonces se convierte como en algo universal. Y ya lo que iba a agregar por último es que Hegel se plantea mucho en el devenir histórico, que es el cual está, donde nos encontramos sometidos a leyes naturales que son formuladas ya por un conjunto de principios que integran el método histórico, y que existe una naturaleza donde se ve más bien conformado así por un patrón de desarrollo cultural que permite que se dé la evolución de la sociedad, que es lo que permite que se avance. Y de ahí donde también Marx empieza a hablar sobre ese concepto de la necesidad histórica y todas esas cosas. Entonces, más o menos eso fue lo que yo comprendí de esa teoría. Ok. Bueno, por lo que me cuentan, pues las dudas están en Marx y en Hegel. Bueno, miren, si ustedes van a buscar libros de sociología, es muy raro que se encuentren a Hegel. Muy raro que se lo encuentren. De sociología jurídica, se encuentren a Hegel. Yo siempre pongo a Hegel porque, dado nuestro contexto latinoamericano, Valeria, levanto la mano. Valeria.
Sí, profesora, le iba a preguntar si, o sea, las intervenciones se acabaron porque nosotros hacíamos parte del grupo de Valentina. Ay, no, 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 perdón, pensé como ya dijo ya, profesora. No, 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 no. Háganle, no hay ningún problema. Yo no le voy a, jamás les voy a quitar la palabra, jamás. Si quieren hablar, Valeria, háganle. Valeria. Valeria. Sí, aquí estamos. Bueno, voy a hablar sobre Mars, sobre un gran personaje, diría yo. O sea, no un gran personaje porque sus ideas sean como una estructura súper bien estructurada, por decirlo así, porque una de las críticas que se le hace es que Mars le faltó mucho teoría del Estado para poder configurar su teoría como tal. Sin embargo, digo que tuvo muchas razones en muchos aspectos y más en el contexto que él se encontraba. Y bueno, voy a partir primero que todo porque Marx tiene dos fases. Una fase donde él básicamente crea su diccionario de las palabras que necesita para configurar su teoría, sus críticas y la solución a sus críticas. Entonces, vamos a partir de algo, y es que Marx está ligado a Hegel. ¿En qué está ligado? Marx también utiliza el modo dialéctico de la lógica, pero no lo utiliza en las ideas, sino que Marx dice, o sea, ¿yo por qué me tengo que quedar en las ideas si me estoy dando cuenta de que esto no me está solucionando nada y que me estoy alejando de lo que realmente es importante? Entonces, ¿qué hace Marx? Bueno, él intenta aplicar ese enfoque dialéctico en el estudio del mundo real, y eso es una de las cosas que se diferencia entre Hegel y Marx. O sea, Hegel fue las ideas, pero Marx dijo, no, yo voy a estudiar es el mundo real. Y él tuvo dos posturas desde Marx. O sea, Marx lo que hizo fue encontrar dos puntos desde el método dialéctico. Lo primero que dijo Marx desde el método dialéctico es que nosotros no podemos hacer un análisis que contemple una única dirección. Es decir, yo no puedo hacer un análisis y creer, por ejemplo, que una tesis tiene solamente una antítesis, es decir, debe tener varias. ¿Por qué? Porque en nuestra realidad social es imposible configurar una relación de causa y efecto, porque nosotros no podemos ver un solo efecto de una causa. En el mundo algo produce más de un solo efecto. Por eso es imposible creer que solamente podemos unificar las cosas contrarias a lo que pasa o lo que pueden producir. Y en segundo lugar, desde el método dialéctico, Marx dice lo siguiente, es que yo no puedo estudiar los hechos sociales separándolo de los valores. ¿Por qué? Porque para Marx esto es imposible, y más allá de ser imposible, es indeseable. Si nosotros al estudiar los hechos sociales los separamos de los valores, estaríamos convirtiendo una sociología en una sociología inhumana y a la vez despiadada. Por eso es necesario creer que los fenómenos sociales poseen una carga valorativa. Y entonces él lo que dice, ya planteándolo desde las estructuras, porque él empieza a estudiar las estructuras del capitalismo, él plantea el hecho de que Marx cree que existe una relación entre las personas y las grandes estructuras, pero él plantea dos cosas, y aquí es donde demuestra que no podemos simplemente analizar un aspecto positivo, una antítesis y otras cuestiones. Él dice, bueno, listo, o sea, las grandes estructuras son estructuras que pueden ayudar a las personas, eso no lo vamos a negar, pero así como plantea que pueden ayudar a las personas, él plantea que también son una grave amenaza para la sociedad o para la humanidad. Y ahí es donde él empieza a configurar la aplicación de la dialéctica. Sin embargo, como les había dicho, Marx le tocó en términos generales crear unos conceptos como todas las personas que empiezan a crear sus teorías. ¿Y por qué él decidió crear unos conceptos importantes para sostener sus pensamientos? Porque era 100% necesario. Y en la cúspide, o básicamente más allá de la cúspide, digamos que la base del pensamiento parte de lo que es el potencial humano. El potencial humano o el potencial de los seres genéricos, que seres genéricos era como él se refería a seres humanos, es la idea que constituye toda su teoría. ¿Por qué? Porque este pensador decía que el mundo y la historia está constituida por oportunidades históricas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Él lo planteaba de la siguiente forma. Bueno, es que desde la época primitiva hay un problema, y es que los individuos han estado 100% ocupados en intentar satisfacer sus necesidades básicas como los alimentos, como la protección, como el alojamiento, que trae consigo que ellos no puedan desarrollar su potencial humano. Y el capitalismo, aun cuando vio la oportunidad de poder ir avanzando, se ha convertido en un entorno demasiado opresivo que impide de esa forma el desarrollo humano.
Pero él literalmente en esta parte plantea algo, y es que, bueno, la verdad es que él sabía que él no podía definir qué era el potencial humano. Entonces, ¿qué hizo él? Él lo que dijo era que al no poder el hombre desarrollar su potencial humano hasta esa época de su historia, era obvio que él tampoco lo podía describir ni conceptualizarlo de forma adecuada y plena. Es decir, yo sé que esto existe, pero yo no te puedo decir que existe porque hasta el día de hoy esto no lo hemos visto en los seres humanos. Y luego de eso, esto constituye, se parte de dos ideas. Es decir, esta idea nace de otras dos ideas. Por eso es que no solamente podemos ir en una sola dirección. Las dos ideas que vienen son las capacidades y necesidades que constituyen al ser humano. Y estas capacidades y necesidades, pues las capacidades las podemos entenderlas como nuestras actitudes y como nuestras facultades. Y las necesidades las podemos entender como los deseos que nosotros tenemos, pero los deseos que no podemos obtener de forma inmediata. Entonces, él dice algo, como les digo, él estaba muy preocupado por los fenómenos sociales y él dice, es que, bueno, yo les estoy hablando de capacidades y necesidades, pero eso es una idea. Pero como les dije al inicio, él plantea que no podemos quedarnos en la idea, sino hay que verlo en la sociedad. Y él dice, todas las capacidades y todas las necesidades dependen del entorno social en el que se encuentra el individuo. Y también hace una distinción de las capacidades y necesidades. Él dice, una de las diferencias, tenemos una relación igualitaria con los animales, pero también tenemos una diferencia y se da en torno a las capacidades. Nosotros tenemos capacidades comunes con los animales, pero de la misma forma nosotros tenemos capacidades y necesidades de especie, es decir, de nuestra especie. Y pues en el libro que yo me estaba leyendo, que no recuerdo bien al autor, pero fue con el que hice el estudio de esto, él colocaba un ejemplo y él decía, es que mire, nosotros con los animales tenemos un comportamiento en común. Y él colocaba el ejemplo del sexo. Nosotros con los animales tenemos ese comportamiento en común. Pero ¿qué pasa? Que nosotros hemos, desde el modelo creativo, porque esa es otra de las cuestiones que Mar estudia, hemos personificado, o más allá de eso, hemos humanizado la idea del sexo. Entonces vemos que hay unas necesidades y capacidades que compartimos con los animales, que son capacidades comunes, pero también hay unas necesidades y capacidades de especie. Y eso también parte, otra de las diferencias que él encuentra con los animales, es que nosotros nos diferenciamos por la conciencia y por la capacidad que nosotros tenemos de ligar nuestra conciencia a nuestras acciones, cosa que los animales no pueden hacer. Entonces, desde la conciencia misma, él plantea la idea de lo que anteriormente les estaba comentando, que era la inteligencia creativa. Y esta inteligencia creativa que nos permite, bueno, listo, lo que nos permite es poder hacer una estructura en nuestra mente y luego estructurarla en la realidad. Como les digo, él está muy interesado en que las ideas no solamente se creen ideas, sino que también lo vean en la realidad, y más porque pues ustedes saben los intereses políticos de Marx. Entonces, él decía que desde la inteligencia creativa había que tener una concepción tripartita, que, bueno, así lo entendí yo, que era la actividad, el trabajo y la creatividad. ¿Por qué es necesario ligar esto? Bueno, esto se liga para poder explotar el potencial humano. Y la actividad hace referencia como a ese movimiento que implica todos nuestros esfuerzos deliberados para llegar al trabajo. O sea, el trabajo sería como esa producción material y la creatividad sería la capacidad que nosotros tenemos de hacer unos productos únicos, la unificación de lo que sería en este caso poder dar todo nuestro potencial humano. Cuando nosotros logramos hacer productos únicos es porque estamos haciendo uso de nuestro potencial humano en ese sentido. Sin embargo, Marx dice, todo esto que yo les he dicho de la potencial humano, por decirlo así, ya en mis palabras, es que parte de algo, y es que nosotros no podemos apropiarnos del mundo sin que nosotros no podamos comprometernos a un proceso de objetivación. Es decir, a esto lo que implica es que hay una necesidad, o sea, para nosotros poder desarrollar nuestro potencial humano es necesario la producción de ciertos objetos. ¿Qué son esos objetos? Bueno, esa es la comida, la ropa y el alojamiento. Y eso parte del potencial humano que les estaba comentando anterior. Las sociedades anteriormente estaban tan ocupadas en poder satisfacer las necesidades básicas que no podían potenciar o construir su potencial humano. Entonces, si actualmente queremos, en palabras de él sería, si actualmente queremos potenciar el desarrollo humano, es necesario un proceso de objetivación que le entregue a las personas comida, ropa y alojamiento, porque si no van a seguir como que anclados a satisfacer necesidades y no a desarrollar su potencial humano. Y ya pues mi compañera Darcy va a continuar. Ok. Bueno, como lo mencionaba mi compañera Valeria,
La teoría de Marx y su pensamiento en general gira en torno a las capacidades y el potencial humano como tal. Es por eso que él plantea críticas específicamente al capitalismo y dice que a partir del capitalismo se da surgimiento a la alineación. ¿Qué es la alineación? Pues es esa que acaba con las interrelaciones que habitualmente se daban entre las personas, es decir, que la interrelación busca que el productor desconozca el producto final y no lo reconozca como una creación suya. Y que para que esta interrelación se diera, se necesitaba que se dieran 4 componentes, que son la sociedad capitalista, es decir, que la interrelación siempre va a existir mientras esté la sociedad capitalista. El segundo punto es el producto, porque a partir del producto es lo que las personas como tal desconocen, los trabajadores, quienes lo crean, los compañeros de trabajo, y los compañeros de trabajo no precisamente para que exista el compañerismo, sino todo lo contrario, y es para que exista la competencia entre los trabajadores, de tal forma que den más de sí, pues para buscar quedarse con su trabajo. Es decir, que el capitalismo crea competencias entre las personas, competencias muy fuertes que rompen todos los lazos de la sociedad. Y esto para Marx, pues va debilitando a la sociedad como tal. Y el desconocimiento de su potencial humano. Ese es el cuarto componente que plantea Marx, porque toda persona que desconozca de lo que es capaz va a verse sometida a hacer lo que alguien que vea como superior le indique. Además de que a partir de ese alineamiento, las personas están divididas y no pueden desarrollar capacidades físicas y capacidades mentales al mismo tiempo. Es decir, las personas que realizaban labores físicas, labores de sus manos, de creación con las manos, no utilizaban su cerebro para pensar ideas, y que para Marx eso era limitarlos a explotar su potencial humano, dando pues para Marx esa alineación que se daba en el capitalismo era una deshumanización del trabajador, porque se ve reducido a tener una condición de animal frente al trabajo, porque ya él solamente va a estar realizando lo que quiere, realizando las cosas por necesidad y no por querer, se va a sentir insatisfecho e infeliz, ya que pues precisamente no puede desarrollar sus capacidades. Marx dice también que esa crítica que él plantea, pues no lo hace solo por plantear una crítica al capitalismo, sino para a partir de esa crítica buscar una solución a la sociedad capitalista, y que la solución es precisamente la emancipación, emanciparse de esa sociedad. Pues ya conociendo el problema, se deben establecer los cambios necesarios, los cambios que requiera la sociedad para que donde el potencial humano es pues la base de ese cambio, es alrededor de lo cual va a girar la sociedad. Y también habla Marx un poco en su pensamiento de la estructura de la sociedad capitalista, y como decía mi compañera Valeria, él pues sus ideas las planteó basándose en su modo de pensar dialéctico y teniendo precisamente como centro las relaciones sociales. Él consideraba entonces que las relaciones sociales eran un conjunto de relaciones numerosas y continuas, y no las consideraba como hechos, como cosas, que era como pues lo planteaba Durkheim. Él decía pues también que el conjunto de relaciones del capitalismo eran externas a los actores y coercitivas. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, se da un desconocimiento del producto y del potencial. Las personas al crear los objetos no lo reconocen como suyo, no ven que es una obra de ellos, sino que es una obra posible gracias al capital. Y al mismo tiempo, a partir de esa, lo van coerciendo. Y según Marx, el problema pues, de las mercancías, el problema de las mercancías es el problema estructural de la sociedad capitalista, porque las personas producen las cosas que necesitan, no para, producen las cosas que necesitan para sobrevivir. Y esa creación de esos objetos lo que va creando es que se obtengan un valor de uso. Y pues las personas ya no van a producir para sí mismas y para sus personas cercanas, sino que van a producir para los demás, y esa producción va a convertirse en mercancía.
Y pues esa creación de las mercancías va a ser a partir de lo cual van a coercer y limitar las capacidades de las personas. Ya, yo creo que eso sería pues toda la crítica que planteamos. Casi se me apaga esto y no por estar aquí escuchando. Me acaba esto. Bueno, muchísimas gracias, o sea, súper completo, pues la de todos, las observaciones que hacen. No sé si alguien más tenga algo que decir o aclarar frente a las dudas o preguntas que tengan sus compañeros. Verónica. En realidad yo quería participar porque yo también soy parte del grupo de Valentina y Valeria y Darcy. Bueno, listo, Verónica. Vamos. Bueno, antes que nada quiero aclarar que creo que por lo que han notado mis compañeras han hablado de los distintos autores, ninguna se mete con el autor distinto a la otra. Lo que pasa es que a nosotros nos llamaron la atención de los tres, cada uno seguido por uno. Yo me guié bastante por Spencer, no sé por qué me llamó bastante la atención, pero ya después de descubrir su teoría y todo lo que plantea, entendí el por qué. Y creo que puedo comenzar diciendo que al momento donde él empieza a decir que tiene independencia, él le lanza una crítica a la cultura como una posible limitación de la libertad. ¿Por qué? Entonces, yo a esto le saqué como una respuesta del por qué dice eso. Entonces, yo pude concluir que para él la cultura sería como una monotonía y no permite al ser humano desarrollarse dentro de una sociedad cambiante. Entonces, eso es una de las críticas que le lanza bastante al Estado debido a que el Estado nos limita. Entonces, como Spencer seguía bastante de Darwin, es un darwinista socialista, esa es de las críticas más grandes que tiene él. O sea, el Estado no permite que nosotros nos desarrollemos como un ente biológico porque él estudia el Estado de la sociedad como un ente biológico más. El Estado es un ser vivo más. Eso es lo que él estudia. Exacto, yo te voy a ir complementando porque por asuntos de tiempo, para que no vayamos haciendo lo que vas haciendo, y me parece súper chévere. Él dice que el Estado debe ser un Estado monista, debe ser abstraído y intervenir lo menos posible en la vida social, intervenir lo menos posible. Muy bien, Verónica, sigamos. Pues sí. Entonces, por tantas críticas que lanza Spencer al Estado, hay una cosa que sí le puede como rescatar o demandar, exigir, que es que el Estado debe proteger la libertad de acción de la selección natural que tenemos la sociedad como una fuente de progreso, debido a que somos seres individuales libres que tendemos a adaptarnos a la sociedad cambiante. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es respetar eso, respetar las leyes de la naturaleza. Pero también hay otra cosa que ahora mismo no me acuerdo cómo era que decía él. Ya recordé que uno de los principios que él dio a conocer, sacó a la luz, era que otro que puede rescatar del Estado, otro cumplido, por así decirlo, es que el Estado ha sabido controlar el orden social. Es una de las pocas cosas que puede rescatar de cómo estamos centralizados dentro de la sociedad. Entonces, como ya estaba hablando de que el Estado es un organismo más para un ser vivo, aquí se habla de una dependencia mutua, porque todos dependemos de este origen, esta ley natural que traemos por naturaleza, porque los seres humanos, independientemente de creernos una raza mayor, seguimos siendo lo mismo como los animales o las plantas. Somos seres vivos que tenemos una naturaleza. Y la sociedad... Y nosotros deberíamos seguir esas raíces y poder desenvolvernos y adaptarnos. En la parte de adaptación, él saca una teoría que ya de ahí entendí por qué me llamaba la atención, y es que hablaba de la teoría de la supervivencia, o sea, el más fuerte. Él decía que las clases altas eran las que más se desarrollaban en cuanto al entorno social, o sea, eran las que podrían sobrevivir más porque se adaptaban mejor que las clases bajas. Y es por eso que los humanos tenemos distintas capacidades de desarrollo dentro de una comunidad o dentro del Estado. Y es que esta teoría que él sacaba la encuadraban bastante dentro de la Segunda Guerra Mundial, más que todo en la época de Hitler y todo eso, debido a que la raza... pues el Tercer Reich tenía una mentalidad de que la raza aria, o sea, pues básicamente los alemanes, eran
la raza superviviente, la que tenía más fuerza, era la que mejor se adaptaba a la sociedad y que por eso ellos debían regir sobre los demás. Pero los demás eran inferiores y que ellos eran los que iban arriba. O sea, son los más fuertes, básicamente. Eso es lo que yo pude rescatar todo de Spencer. ¿Listo? ¿Solo de Spencer o vamos a hablar de los otros? Bueno, ahora sí, voy a hacer unos comentarios porque sus compañeros como han ido aclarando ideas. La primera, Spencer es un autodidacta, empieza a estudiar muy tarde, seguidor de la doctrina darwinista. Él llega a las conclusiones de Darwin sin hacer los estudios de Darwin, y él dice, bueno, como ya Darwin lo demostró, yo hablo del darwinismo social, una evolución social como tal, y él dice, mire, el Estado debe intervenir lo menos posible, y aquí tiene que llegar los mejores. O sea, tenemos que crear la mejor gente. Por eso es que Spencer está tan olvidado en la historia, porque lo toman ciertas ideas y a partir de ahí empiezan a construir como tal. Por eso digo que es tan importante conocer las ideas, porque no falta quien las toma, ya sabrán quién, y crea su interpretación de esa idea y a partir de eso crea una política. Él dice, mire, el Estado debe garantizar a las personas vulnerables, los niños y los ancianos. De ahí en adelante le da la oportunidad a todo el mundo. Y cada quien, de acuerdo a su oportunidad, debe sobrevivir frente al Estado. Porque tenemos la capacidad de evolucionar. O sea, es una fuerza magnífica pues, a la fuerza de trabajo, a la industria. Tengan en cuenta que él fue ingeniero ferroviario, estaba toda la industria toda la revolución industrial. Entonces, claro, él decía que quien tuviera la capacidad podría llegar. Fue su caso, fue autodidacta. Él construyó toda su fortuna estudiar a punta de trabajo individual. Decía, todo el mundo lo puede hacer. O sea, por eso es tan importante conocer en qué lugar y en qué momento de la historia estaba esta persona para que uno diga por qué a esta persona se le ocurrió esta idea y de reconocer esto que está haciendo. O sea, no permite el intervencionismo del Estado para nada. Eso más todo lo que están en los documentos, que eso es complemento para ustedes. Marx, miren, Marx es la persona, y yo me puedo demorar 3 años hablando de Marx y nunca se me va a acabar el tiempo. Miren, Marx es la persona más mal interpretada de la historia, porque la gente, ahí está un Marx, ¿cierto? El Marx que tiene la influencia de Hegel, que es el que les voy a decir, siendo completamente contrarios. Marx toma el materialismo histórico de Hegel, no la dialéctica, sino un materialismo histórico, es decir, que somos una construcción histórica, que esa construcción histórica se hace a través de la geografía, idea que toma Hegel de Montesquieu, por eso es que les pongo a Hegel, que toma Hegel de Montesquieu, o sea, que acuerdo a nuestra geografía vamos evolucionando, nos vamos moviendo y eso va creando nuestra evolución. Claro, Marx lo que hace es tomar ese tema de materialismo histórico y decir que a través de los medios de producción, cómo hemos ido evolucionando. Entonces, a partir de la identificación y los momentos históricos, cuáles han sido los medios de producción, a partir de ahí dice cómo ha sido el materialismo histórico de Marx. ¿Por qué les digo? O sea, Marx dijo que lo ideal era llegar al comunismo. Él nunca dijo que teníamos que crear el Estado comunista. Él reconoce en sus textos que es completamente complicado llegar allá, pero que debíamos construir ideas o políticas que nos permitan llegar a ese Estado. Por eso a mí me preocupa y me da risa cuando digo, ¿qué quieres Marx? Yo le dije, ¿realmente leíste a Marx? O sea, ¿realmente leíste a Marx? Un tipo que defiende el trabajo, que defiende la producción. Lo que critica Marx son los medios de producción. Y recuerden qué estaba pasando en la época de Marx. No había pensiones, no había salud, no había horarios laborales, no, o sea, existía una opresión, digámoslo así, de las situaciones del individuo productor frente a la mano de obra. Entonces hay una desigualdad muy grande y a usted allá, si usted en esa época, si usted se enfermaba, lo echaban, usted no llevaba una incapacidad, no lo echaban. Entonces, ese es el contexto en el que él vive. Y está el Marx con Engels, ¿cierto? Que ese es el Marx, o sea, nosotros tenemos que diferenciar al Marx solo al Marx de Engels. Recuerden que Engels fue el que financió la publicación de muchas obras de Marx. Y uno podría pensar que muchas de las Engels publicaron obras de Marx, obras que podían ser propias. Entonces, ojo, que eso implica. Hay obras conjuntas porque Engels realmente le salvó la vida a Marx porque Marx estaba en la ignominia, Marx lo mantenía la esposa, no tienen absolutamente nada de malo porque eso se puede, para que vean que eso en la historia pasa,
Pues para poder sentarse a escribir y producir, Marx, su esposa, trabajaba para él, defensor número uno de los primeros feministas, y la historia le debe eso, defensor número uno de la igualdad de derechos para hombres y mujeres, y el acceso a la educación de la mujer. Marx lo defiende muchísimo en sus obras. Lo que Marx realmente dice es que nosotros tenemos que definir entre el concepto de comunidad y el concepto de sociedad. La comunidad es cuando todos renunciamos a nuestros intereses individuales y llegamos a construir intereses de la comunidad. Y ese es el tema del comunismo. Dice, ¿cómo lograr crear políticas o ideas o normas que permitan llegarnos hasta allá? Y la sociedad, que es la que Marx estudia, dice, es la que está llena de individuos que tienen ideas e intereses propios, pero, perdón que se me fue por allá, por el calillo viejo, con esto quebrado, individuos que la sociedad son que cada individuo tiene un interés particular, pero sabe que tiene que vivir con el otro para construir sus propios intereses. Entonces, Marx, hacer una lectura de la sociedad en la que él está, él dice, mire, aquí el Estado es un Estado negativo. O sea, el Estado es enemigo de su propia sociedad, porque lo que hace el Estado, acuérdense que estamos frente a la teoría del dejar hacer, dejar pasar, teoría económica, es decir, el Estado es ser intervencionista, el Estado dice, si producen y me pagan impuestos, a mí no me importa. O sea, y había una precariedad de las situaciones sociales. Esa es la lectura que hace Marx. Piensen en Alemania, piensen en Inglaterra, piensen en Francia, en el periodo de pensamiento de Marx, revolución industrial, un poderío de la máquina, una diferencia grande de clases sociales, una brecha social muy amplia, un acceso muy poco a la educación era muy poco acceso a la educación, la mano de obra era extremadamente barata y sin garantías sociales para ninguno de otros. Entonces él dice, mire, este Estado que nos han dicho que el Estado es el que garantiza, que el Estado es el resultado de un pacto y que el Estado garantiza las situaciones sociales, este Estado lo que hace es proteger y encubrir normas que lo que hacen es favorecer al productor. Y también hay una posición negativa de Marx hacia el derecho. En tanto dice, lo que hace la norma es crear normas que son extremadamente favorables para los dueños de la propiedad y dueños de los mecanismos de producción. O sea, no hay una equiparancia, no hay nada equiparable entre uno y otro, y tenemos que buscar es crear el Estado, en vez de ser un Estado, lo que dice Marx es que el Estado es un instrumento, ¿cierto? Es un instrumento de los medios de poder, y lo que hace es favorecer esos medios de poder, y que no se cumplen los fines del Estado, por eso el Estado es negativo, y que la norma, el derecho, lo que hace es acompañar y acolillar ese tipo de situaciones. Entonces, lo que se debe buscar es crear un Estado, o eliminamos el Estado, pero cuando van a eliminar el Estado, es eliminar ese Estado que favorece esa situación. Y lo que debemos hacer es propender por un Estado o por unas normas que realmente deslinden la desigualdad y que todos tengamos acceso a la plusvalía, es decir, a la ganancia. Todas las situaciones y esas discusiones de Marx y Engels dieron lugar a una cosa bien importante, y es a que se creara después el Estado gendarme, es decir, el Estado proteccionista. Y en esa época, después de esas discusiones y esas teorías de Marx, es que aparece la discusión sobre la seguridad social, la discusión sobre el sistema de salud universal. Miren que esto va. Yo siento que Marx, es muy fácil tomar abstractos de sus ideas y hacerlo. Para entender a Marx hay que leer a Marx, no a los intérpretes de Marx, porque ustedes se van a encontrar el intérprete de Marx más grande es Engels, y Engels es un tipo rico inglés que quería estudiar filosofía y su papá no lo dejó y encontró a alguien con quien pensar y quien financiar. Eso en una discusión express, haciendo más. Siendo Engels que tiene ideas muy fuertes, pero Engels sí dice, es cierto, nosotros nos aprovechamos de la propiedad, abusamos del derecho que tenemos de la propiedad, y ahí estamos. La obra más grande de Marx es El Capital, que tiene como 3.000 páginas. Una obra, es un mamotreto, uno puede acuñar la puerta con eso y no se rompe, no se nada. Muy poca gente lo ha leído. Y en la primera parte de la historia del Capital de Marx, él cuenta toda esa evolución histórica y dice, miren,
nosotros debemos volver al primer momento histórico, donde no teníamos propiedad, ¿cierto? Pero es que tengan en cuenta por qué él hace ese concepto y se preocupa tanto por la propiedad. Porque hay una desigualdad, gente muriéndose de hambre, una precariedad de salud, una precariedad de todo. Es tan importante los contextos y en el momento histórico en que alguien piensa algo y dice algo y que ese algo tiene fuerza. No es lo mismo, claro, si yo traigo ese pensamiento actualmente, uno empieza como, bueno, o sea, a discutir. Por eso es que a mí me causa mucha risa y mucha rabia, ambas al mismo tiempo, cuando uno escucha a políticos, cuando escucha a personas que no han leído, que no han estudiado como ustedes, que tienen acceso a la educación y hablar indistintamente. Ojo, no puedes sacar esto del contexto en que está. Con Hegel es un seguidor de las ideas de Montesquieu. Hegel es un seguidor de las ideas de Montesquieu, o sea, y él lo que hace también es una explicación, materialismo histórico dialéctico. Quiere decir, explica la evolución social a través de la historia, a través del proceso de lo que hace Montesquieu de la geografía. Y él dice, mire, los hombres son nómadas, y una vez estuvo en la planicie, creó unas formas de vida. Después llegó a la sabana y creó otras formas de vida. Y después llegó a las costas y creó otra forma de vida. Y eso nos abrió la ventana al mundo. Y eso abrió una cantidad de formas y de asociaciones completamente distintas. O sea, los hombres son completamente distintos. Por eso, la construcción, o sea, ese racionalismo que ustedes dicen ahí, tiene que ser el resultado de una dialéctica. Es decir, de estudio de los contrarios. O sea, yo no puedo pensar la paz sin pensar en la guerra, ¿cierto? O sea, a mí las construcciones sobre la paz solo las puedo llegar a hacer si yo entiendo el contrario, que es precisamente ¿cuál? La guerra. O sea, yo no podría, no podría llegar a esas conclusiones si nosotros, entonces dice, hay que establecer una tesis y crear una antítesis y resolver eso en una síntesis. O sea, si estas son las condiciones de la paz y estas son las condiciones de la guerra, ¿cómo lograríamos nosotros combinar ese tipo de cosas? Y a cada afirmación le corresponde su respectiva negación y hay un choque entre ambos, ¿cierto? Entonces, las conclusiones que ustedes saquen se convierten en una nueva tesis que puede convertirse en una antítesis, pero eso a nosotros nos puede dar criterios de verdad. Y eso no permite, por ejemplo, todas las aves vuelan, pero yo puedo decir, existen algunas aves que no vuelan. Entonces, uno podría decir, la mayoría de las aves pueden volar, pero hay excepciones como los pingüinos, las gallinas, ¿cierto? Los patos que no pueden volar. Es llegar a esa conclusión. O sea, yo no puedo dar por sentado cosas por solo observar la naturaleza, ¿cierto? Yo tengo que generar un diálogo, una reflexión y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, si estos son los presupuestos de la paz y estos son los presupuestos de la guerra, yo tengo que sacar conclusiones de ahí y generar una tesis como tal. ¿Queremos vivir en paz o queremos vivir en guerra? En el caso de las decisiones sociales, como se encuentren. Entonces, hay una cosa, y esto quiero dejarlo claro, porque ahí dije que esas teorías hegelianas que lo que hacen es, Hegel, como seguidor número uno de Montesquieu, es defensor. Él dice que las formas de gobierno a las cuales pasamos del despotismo a la oligarquía y a la monarquía, y él es el defensor número uno de la monarquía constitucional, al igual que Montesquieu, porque dice que son las únicas relaciones que se fundan a través del honor. Es decir, usted llega a una monarquía, los procesos monárquicos son el resultado de una fuerza de honor, y esa persona le recuerda hasta una historia y usted no tiene que estar pensando en la transición, pero tiene una contraparte que usted elige y una contraparte que está haciendo justicia. Y eso permite generar todo el resultado de su dialéctica. La filosofía del derecho plantea eso. Eso todo da lugar a encontrar un estado que sea equilibrado. Eso lo plantea Hegel. Yo lo traigo como a colación en este curso porque es que Marx toma las ideas de Hegel, pero toma solo esa parte. O sea, miren que es completamente distinto. Si ustedes quieren ampliar esto y dejar esas condiciones que dicen sobre Marx, o lo que tiene que decir de Marx, también tendrían que leer a Engels para que entiendan la diferencia entre Marx sin Engels y el Marx con Engels. Y es completamente distinto. Y así tomar partido y analizar, que eso ojalá ustedes lo hicieran,
cuáles son las ideas que llegan, por ejemplo, a nosotros, que supuestamente somos influenciados del marxismo, del leninismo, del socialismo. Realmente, ¿cuáles son esas ideas? Ya les dije que el socialismo no es una idea de Marx, no es un invento de Marx. Les hablé de Saint-Simon, socialismo utópico, les hablé de Comte, que eso parte del socialismo, parte del positivismo. Entonces, no hay que escuchar eso, sino que hay que dudar de lo que se dice y a partir de ahí crear nuestros propios conocimientos. Eso como reflexión, ustedes ya leyeron, si vuelven a estudiar y tienen algunas dudas, con muchísimo gusto se las resuelvo. Me les tomé 13 minutos de la clase, qué pena, acabo de ver la hora, pero no quería pues sin cerrar. La próxima clase vamos a trabajar a Durkheim y a Weber, creo que no alcanzo nada más. En el chat, en el archivo se van a encontrar lecturas sobre ellos, me gustaría que lo hicieran. Weber es un autor que yo admiro, respeto mucho, critico también, pero me influencia un montón y quiero como que hacer eso porque seguramente voy a ser poco objetiva, entonces lo quiero decir acá y todo más que queda grabado. Pero ojalá lo lean y podamos tener una discusión y me hagan preguntas sobre ese tema y se pregunten y empiecen a relacionar que esas ideas que estamos diciendo han sido tomadas por nuestros políticos, por nuestros partidos, por nuestras ideas, o están imperando en este momento o nos están vendiendo absolutamente mal. Entonces, preguntas, dudas o aclaraciones, muchachos, por favor, mientras van levantando la mano, si alguien tiene que decir, recuérdense vacunarse a los que no se han vacunado, recuerden hacer una promoción de vacunación con sus cercanos, recuerden no hacer aglomeraciones, por favor, anden con gente vacunada, volvámonos así. Sí, me parece, aunque yo soy defensor de la libertad, pues toca, porque nos está afectando el bienestar general, que debe ser lo primordial. Actuemos como comunidad en términos marxistas en esto, o sea, pensemos en el bienestar general y no en el particular. Cuídense mucho, no guarden las medidas, lávense las manos, cuiden a sus seres queridos, no bajen la guardia, cuídense en todas sus situaciones, tengan pensamientos en positivos y cualquier situación, duda que tengan alrededor de su carrera, su situación en la universidad, cuenten conmigo, me pueden escribir por el chat y bueno, eso, como no vi que levantaron la mano ni tienen nada que decir, ojalá puedan ver el documental y lo discutamos el martes, ojalá, no es obligación, les dije, yo no actúo con nada obligado, creo en las libertades, en la posición de conciencia, en las decisiones, entonces cada quien toma su decisión. Entonces, muchachos, nos vemos el martes y les deseo feliz fin de semana a todos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, profe. Chao, Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Chao. profe, gracias.